Saludos, bienvenidos a tu programa que hable la Biblia. Hoy queremos compartir con ustedes algunos elementos y principios de la oración que prevalece. Antes queremos el saludo de nuestro invitado, el pastor Daniel Vázquez. Un pequeño saludo. Un privilegio, una honra que la recibo para el Señor Jesucristo, que nos hayan convocado a este medio que ya sabemos cubre las masas que el Señor tiene para ser edificados. Gracias, pastor. Saludo a Moisés Enrique a la audiencia. Bendiciones a todos mirando este programa. Espero que el tema de hoy sea una gran bendición para todas sus vidas. Estamos listos para empezar. Adelante, Moisés Enrique, con el tema que hoy nos ocupa. Estamos listos para absolver o resolver tus preguntas. Claro que sí. El tema de hoy nos invita y desafía a entender el porqué y la bendición que significa las oraciones respondidas y la importancia de prevalecer hasta recibir respuestas. Para empezar, quisiera que nos dijeran algo de forma general sobre la oración y la importancia en nuestro diario caminar. Pastor Moisés Leca, Pastor Daniel Vázquez. Muy bien. Gracias, Moisés Enrique. La oración es como el oxígeno. Así como no podemos vivir sin aire, la vida física, biológica, tampoco podemos vivir la vida espiritual sin oración. La oración siempre es el elemento fundamental para conseguir cosas, pero principalmente para tener comunión con Dios. Hay dos elementos de la gracia de Dios que son importantes para resaltar hoy. Una es la palabra de Dios y otra es la oración. Dos recursos vitales. Por la palabra recibimos el consejo y somos salvos, renacidos por la palabra, y por la oración mantenemos esa comunión íntima con Dios. Y es curioso ver en la Biblia cómo la oración está presente en todo. Si vemos a Jesús, estaba viendo en Lucas capítulo 9 y también en capítulos anteriores, el bautismo de Jesús. Dice Lucas, solamente lo registra, ¿no? Mateo, Marcos no tienen ese detalle. Pero Lucas dice que cuando se bautizaba Jesús, mientras oraba, se abrió el cielo y Dios habló. También Lucas habla de la transfiguración. Dice, mientras oraba Cristo, su rostro resplandecía. La oración ha estado presente en todos los grandes hombres de Dios y creo que tenemos que volver a ese tema de la importancia de la oración. Para mí la oración es clave. No se puede vivir sin oración. Martín Lutero decía que cuando estaba muy ocupado solamente oraba 3 horas diarias. Cuando había mucho que hacer, solamente oraba 3 horas diarias. ¿Qué tal vida de oración? Santiago el apóstol, cuando lo encontraron muerto, vieron sus rodillas llenas de callos. Se le conoce al hombre de los callos, porque oraba tanto que fue impactado también su cuerpo físico. Entonces, la oración para mí es vital. Vital. Pastor Vázquez, sobre la oración. Muy bien, muy excelente revisión de el tema de la oración en esta primera vistazo general, ¿verdad? Escucho a la profecía donde dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí puedo deducir una de las prerrogativas que Dios le ha dado a su creación, a su criatura, el poder entrar a sus atrios, a sus claustros, a sus cámaras, a su palacio, al lugar donde se decide todo el destino del mundo y del universo. Y él dice, clama a mí. Y muchos hombres, como usted lo decía, ejercitaron ese honor de poder entrar. También nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En la ciencia de la comunicación, me voy a prestar un ratito un decir que dicen los que estudian para comunicadores, dice, las palabras no significan nada, las personas significan todo. Quiere decir que es fácil detectar cuando una persona le está dando una falsa cortesía política, que es fingida, que realmente la persona no tiene el tiempo para uno, no está ahí con uno, su corazón no late como el nuestro,
y por lo tanto se justifica que en la ciencia de la comunicación se diga las palabras no significan nada, las personas lo significan todo. Entonces, cuando nuestro Señor nos dice que nosotros en la oración modelo que Él enseñó, y Él dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, empieza a tocarse el meollo del asunto, que es la relación. Podemos comenzar sacando a relucir que tenemos una relación de hijos a padres, y ahí comienza todo el proceso de la gran historia de oración de los hombres de Dios y también de los que está gestándose ahora en este siglo XXI. Dios está desarrollando hombres de oración porque tiene una gran obra que cumplir, amados hermanos. Amén. Pastor Moisés Leca y Pastor Daniel Vázquez, en su experiencia como pastores, ¿cuáles serían los principales impedimentos para no prevalecer en la oración? Muy interesante la pregunta, y creo que hay mucha gente que se hace esa misma pregunta. ¿Por qué no recibo respuesta? ¿Por qué no veo milagros? ¿Y por qué no estoy consiguiendo lo que pido en oración? Hay algunos impedimentos. Un impedimento significa un obstáculo o un tropiezo que se interpone entre la oración y Dios. Ahora, la parte humana es muy importante reconocer que necesita ayuda para llegar a tocar la mano del Señor. Me parece que un impedimento muy importante, que es algo que a veces nos quita de esa perseverancia en oración, es la falta de fe. Dice la Biblia que es imposible que los que se acercan a Dios no tengan fe. Tenemos que tener fe para acercarnos a Dios. La fe es la llave que abre muchas puertas. Es el vehículo que nos hace tocar el cielo. La fe es el medio para movilizar soluciones espirituales, soluciones divinas a problemas humanos. La fe hace que lo imposible sea posible. Cristo dijo, al que cree, todo es posible. Uno de los defectos de la gente que ora y no tiene resultados es que no prevalecen en fe. Prevalecen en su fuerza, se cansan, abandonan. Prevalecen en sus ideas, se cansan y abandonan. Pero la fe es muy importante. También, otro estorbo para que las oraciones no tengan respuesta es un corazón que no perdona. Dice la Biblia, la ley, ahí dice claramente, ¿no?, que si no perdonamos, Él tampoco no nos perdona, ¿verdad? Un corazón que no perdona altera las leyes del reino y retrasa las promesas de Dios, retrasa el cumplimiento. Dice la Biblia, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. También otro defecto, otro impedimento es el pobre concepto que tenemos de Dios. ¿No? Tenemos la idea de un Dios que castiga, o un Dios muy ocupado, o un Dios muy severo, un Dios que de repente no va a tener tiempo para nosotros. Todo lo contrario, tenemos un Dios amoroso, un Dios que quiere darnos. Cristo dijo, pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Así que si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más yo les daré el Espíritu Santo si es que me lo piden? Entonces la idea es cambiar de mentalidad. Entonces primero, para mí, un impedimento es la falta de fe. Segundo, un corazón sucio que no perdona. Y tercero, una pobre opinión o concepto de Dios. Pastor Vázquez. Bueno, en la oración modelo encontramos que se puede orar si es que se tiene a Dios como Padre, pero ahí está también la otra escritura que dice, ¿cómo pudiéramos parafrasear, cómo le llamarán Padre a Dios si nadie les ha enseñado el secreto de la adopción, o sea, el evangelio de la reconciliación? Y habrá personas dentro de la iglesia que no tienen una enseñanza clara porque se ha fallado en enseñar, aún en las congregaciones no se ha enseñado lo suficiente sobre la verdadera oración. La verdadera oración, para no ser impedida, tiene que partir de una relación de hijo a padre en plena comunión, con un pleno dominio básico de lo que es el tener vestiduras blancas por la salvación
ejecutada en el Calvario por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dotado de una posición de hijos y nos ha traído a vestiduras blancas para poder entrar sin temor, sin demora, acercándonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallar su oportuno socorro. Quiere decir que hay una falla en la enseñanza y también el ministerio no insiste en darle la prioridad de vida, cueste lo que cueste, siendo que la oración es nuestra lifeline, decimos en inglés, es nuestra línea vital de vida. El ministerio no ha dicho, como los apóstoles dijeron, elijámonos diáconos para que sirvan en las mesas y dediquémonos nosotros a la oración y a la palabra. ¿Dónde están esos hombres de Dios ahora que pueden poner las cosas en su debido orden y dedicarse ellos a la oración para poder modelar una vida llena de la presencia de Dios? Los altares en los tiempos son diseñados ahora como un área reducida para la oración. Me gustan esos templos donde antes, detrás de la banca, a todo lo largo, había un reclinatorio acolchonado donde la persona podía doblarse y estar allí sin estorbo todo el tiempo que quisiera orando. Ya casi han desaparecido. Creo que paradójicamente esos nomás existen todavía en los templos romanos antiguos, donde está ese, no sé si ustedes recuerdan haber entrado a un lugar donde está una banca, por un lado tiene el asiento y por detrás está un reclinatorio muy bien hecho que se dobla y se saca, y todo el mundo que está en ese lugar puede arrodillarse. No se ha hecho el acomodo necesario. También sabemos que el impedimento a la oración que prevalece es la intencional estrategia del adversario de detener la oración a toda costa, lanzando ataques de sueño, de hambre, de síntomas de dolores, de enfermedades, de miedos, de manifestaciones, de distracciones, de enviando emisarios humanos compactados con Satanás para entrar y hacer resistencia de brujería dentro de los templos donde no hay discernimiento de espíritus. Pueden estar brujos ahí haciendo sus maquinaciones y la gente no se da cuenta porque no está llena del Espíritu Santo, el lugar no se discierne. O a veces también hacerse pasar por fieles oradores. Muchos brujos logran a los lugares donde no hay discernimiento, donde no se da cabida a los dones del Espíritu Santo, estos brujos pueden hacerse pasarse como los más fieles, los que más dan dinero a la obra, los que llegan más temprano, los que se hacen querer y dan regalos y están ahí especialmente en los cultos de oración, pero cuando ya logran ser tomados en cuenta como influencia, empiezan a mover la oración, a relegarlo a un día donde no se presta para que los hermanos lleguen. A veces lo ponen en el mismo día del ensayo del coro o lo ponen en el día donde es el culto principal un ratito y finalmente logran neutralizarlo. Y luego también hacen obras de contaminar con pecado, traer fornicación y traer pecado hasta el punto que se venga el espíritu de frialdad y de indiferencia y los demonios se efectúen pues completamente en su desarrollo diabólico y finalmente han apagado. Grandes congregaciones que eran antes unos baluartes de la verdad llegaron a ser neutralizados por el ataque intencional del demonio. Satanás le teme a la oración. Satanás no le teme a la teología, Satanás no le teme a la hermenéutica, a la homilética, pero sí le teme al poder de la oración. Y por eso necesitamos los pastores intencionalmente formalizar el acomodo en el templo para que la mayor parte del tiempo, si es posible, se gaste en la oración, organizarlo. Me gustan las iglesias como de Daniel de León en Santa Ana, que ellos eligieron a Demetrio Bazán como pastor de la oración de la iglesia. Su ministerio a tiempo completo era ser el pastor de la oración. Y pudiéramos seguir diciendo otros detalles. Falta una verdadera teología de la oración también, de que como nosotros tenemos un derecho sagrado de poder entrar al trono de Dios como hijos adoptados en Cristo. Amén. Muchas gracias por sus respuestas. Me gustaría hacer otra pregunta, unas preguntas más. Esa pregunta viene después del año que pasamos, 2020, donde vimos mucha pérdida, muchas enfermedades, muchas personas partir.
de aquí. Me gustaría, como pastores, si ustedes han recibido diferentes situaciones, peticiones de oración de diferentes miembros, de personas, ¿qué les dirían ustedes a alguien que perdió a un familiar o y que estuvo orando, ¿verdad? Día y noche por ese familiar y la respuesta salió no como ellos quisieran haber visto, ¿verdad? Que no se sanaron, ¿verdad? Y tuvieron una respuesta que quizás en sus mentes, ¿verdad? No los pudieron comprender. Y se sienten quizás que Dios no les escuchó, frustrados, que Dios, no sé, desanimados con la oración. ¿Qué les dirían ustedes a esas personas? Para empezar, decirles que Dios es soberano y que Él es sabio. A veces Él contesta inmediatamente, a veces demora y a veces no contesta. Y en las tres opciones, Él sigue siendo Dios y lo que hace siempre es lo mejor. Pero quisiera decirle a esta persona que han tenido pérdidas. Nosotros como pastores hemos tenido amigos, pastores que han partido a la presencia del Señor y quizás fue su momento de premiación. La muerte para un cristiano, perdón, no es el final, es el comienzo, el antesala de la gloria. Esto es en el caso extremo que haya muerte. Para un cristiano es una ganancia, es el principio de encontrarse con aquel que nos amó y murió por nosotros en la cruz de Calvario. Entonces, le diría yo a esas personas que tiernamente acepten los designios de Dios. Dice Isaías, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más que nuestros pensamientos. Pero quisiera remarcar, la oración debe seguir siendo el recurso para su consuelo. Decirle a Dios en oración, te pedí esto, no sucedió, pero sigo amándote, sigo creyendo en ti y quiero que me dé las fuerzas para seguir adelante. Esa es mi opinión, Pastor Vázquez, brevemente. Bueno, en respondiendo a cómo debemos enfocar el hecho de que muchos han muerto del virus, bueno, hay dos públicos ahí. Está el público que no es creyente en Cristo Jesús, que no le conocen, y los que sí son creyentes. Ahora, escucho al Señor Jesucristo decir que ni aún los pajarillos caen a tierra sin que su Padre Celestial lo sepa. Quiere decir que ningún ser humano que le ha tocado partir en esta situación ha sido coincidental o ha sido accidental o ha sido una casualidad manejada por las circunstancias del mundo. Hay una guerra espiritual en cada uno de los territorios, tanto de los creyentes como de los no creyentes. En el territorio de los no creyentes, pues ya sabemos que Satanás viene a robar, matar y destruir. Y hemos orado por todas las personas que han sido afectadas, que no conocían del evangelio de salvación, que en esa hora de angustia y de agonía pudieran ser auxiliados por el recuerdo de la predicación que en alguna vez escucharon y que los ángeles ministradores del Señor los ministraran, que se acordaran, que les llegara el acuerdo para que al clamar o fueran sanados, porque todo lo puede nuestro Señor, o que se salvaran, y si se iban, pero ya se iban salvos. Eso ha sido nuestra enseñanza, nuestro enfoque con respecto aparte de orar intensamente por ellos y de estar enviando el poder de Dios a la humanidad. Ahora, con los hijos de Dios, ya sabemos que Dios tiene contado nuestros días. Dice que están escritos en su libro. Y si esta fue el trampolín que los catapultó al cielo, pues era nomás una vía rápida, por decir, de que no, porque ya sabemos que con esto no se dura meses, como hay personas que están años, 7, 8 años en la cama con tratamientos y sufriendo. En una ocasión leí un artículo en una revista evangélica que un hermano de la iglesia, después de años de haber batallado con unas enfermedades, finalmente se fue. Y el pastor le preguntó al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué demoró tanto tiempo este hermano sufriendo y a la congregación mirándolo sufrir?
dice, yo me lo quise llevar desde el primer momento que le dio el primer síntoma, pero claro, ustedes dice, aplicaron la ciencia humana y le prolongaron la vida. Así que eso sucede, la ciencia humana le prolonga la vida a muchas personas, pero con esta situación vemos que no fue prolongado de ninguna manera. Los que estaban listos se fueron, como usted lo decía, Pastor Moisés. La muerte no es el final, es el comienzo. Para los hijos de Dios es cuando comienza la verdadera historia. Y sabemos que el Espíritu Santo ha estado siempre auxiliando a los hijos de Dios, como cuando Esteban era martirizado bajo las piedras, él decía, veo los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Cristo sentado al lado del Padre. Entonces pensamos que todos los que les tocó partir de los hermanos realmente era porque su hora ya estaba y tal vez eso fue la gente más veloz para llevar eso. Y también sabemos de muchos hermanos que se han recuperado, que han sido sanados, porque el virus solamente era una de las enfermedades que ya fue ganada en el Calvario. Muchas gracias por sus respuestas. Hablamos de los impedimentos de la oración. Ahora, ¿podrían mencionar algunos principios o secretos que nos ayuden a permanecer firmes en la oración hasta ver resultados? Ok. Toda materia, toda ciencia tiene leyes. Y la oración, si lo vemos como una ciencia, también tiene leyes. La oración que prevalece es aquella que nace de un corazón lleno de necesidad y del deseo de ver un cambio. Cuando no hay una urgencia, no hay mucha pasión, ¿no? Tenemos a la mujer que tenía flujo de sangre, que ya no sabía qué más hacer, y en su desesperación venció las tradiciones de aquellos tiempos, ¿no? Era una mujer y se metió en una multitud llena de hombres y tocó a Jesús en su desesperación, casi desmayándose. Por la parte de atrás tocó el manto y quedó sana instantáneamente, ¿no? O también vemos la oración de la mujer, el pedido de la mujer cananea, que le dijo a Jesús, mi hija está atormentada por un demonio, y le hace hacer cosas terribles, la golpea. Ella era cananea, no era judía, pero cuando hay una necesidad fuerte, eso preña el corazón de una pasión, de un fervor que no conoce la vergüenza, que no conoce límites y que se mete para buscar una respuesta. Pero también la oración que prevalece es aquella que se toma o se afianza en las promesas bíblicas, que no es un asunto intelectual solamente ni emocional, sino que es una oración que va en paralelo con las palabras de Dios, con las promesas de Dios, y declara estas promesas y le cree al Señor, ¿no? Es importante en las oraciones proclamar las promesas. Tú lo has dicho, Señor. Tu palabra dice, Señor. Estas son oraciones que hacen impacto. También oraciones de un corazón que se goza de una manera anticipada con el milagro, que mira la respuesta antes del tiempo, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, estas oraciones que tienen hambre de cambio son oraciones que llegan a un nivel de confianza que no hay ninguna duda, no hay la más mínima duda que algo va a suceder, ¿no? Tenemos a Juan Knox, que le dijo a Dios, dame Escocia o me muero, ¿no? Oraciones como la de Raquel, dame hijos o me muero, ¿no? Oraciones como la de Josué, le dijo al sol que se detenga, a la luna también. Cuando hay una emergencia, una urgencia, una necesidad, un corazón hambriento, ¿no? Dios hace cosas maravillosas. Pero es importante también hacer el filtro y quitar todo síntoma de egoísmo, ¿no? Dice la Biblia, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites solamente. Es muy importante pedir sin egoísmo, orar sin egoísmo, ¿no? Y hay que hacerlo en el nombre de Cristo, ¿no? Hay que hacerlo en el nombre de Cristo. Para resumir, yo diría, los ingredientes de las oraciones que prevalecen y consiguen milagros son aquellas que nacen del hambre. Hambre por un milagro, hambre por el cambio, y que tienen un deseo ferviente de ver la gloria de Dios. Se atreven y son osados para pedir cosas.
Son atrevidos para pedir cosas, son impertinentes, tocan el cielo para pedir cosas grandes y además son gente que resiste. Son gente que resiste y no se mueven, porque reconocen que esa oración es el hilo que une la tierra con el cielo y que de esa oración depende muchas cosas: familia, iglesia, avivamiento, la ciudad. Es muy importante estos elementos para provocar resultados y hacer que la oración prevalezca, ¿no? Como hizo Elías, cuando le dijo al criado, ve a ver si viene lluvia. El criado viene y le dice, ¿qué ves? No veo nada. Por 6 veces hizo lo mismo. Elías, con su rostro en tierra, estaba prevaleciendo. Él tenía la certeza de que algo iba a ocurrir. Y la 7ª vez le dice el criado, veo nomás una nube como la palma de una mano. Elías le dijo, dile al rey que suba su carro y que se vaya porque viene una tormenta. El criado miraba la nube como una mano, Elías miraba una tormenta de lluvia. Son oraciones que tocan el corazón de Dios y que movilizan recursos, movilizan operaciones de ángeles, movilizan la gloria de Dios en esta tierra. Entonces, para resumir, hambre, ¿no es cierto? Deseo, atrevimiento y osadía, pero también resistencia. No tirar la toalla, no desanimarse. Para mí esos son los ingredientes que hacen que una oración prevalezca y obtengamos respuestas. Un hijo de las drogas, libre de las drogas. Un esposo alcohólico, libre del alcohol. Una iglesia fría, llena del Espíritu Santo luego. Porque son las oraciones que prevalecen. Pastor Vázquez. Bueno, Daniel oraba 3 veces al día. Ahí veo el secreto de la continuidad. Daniel también buscaba un lugar adecuado para orar. Eso es el secreto del acomodo y de la propiciación que fomente el ambiente de oración. Hoy tenemos buen acceso a hermosa música de alabanza muy espiritual ungida que facilita y propicia y aparte de acomodar el lugar. También Daniel tenía una petición clara, una teología clara y perseveró los 21 días esperando y logró la respuesta en su oración que realmente prevaleció en oración y ayuno, ¿verdad? Los apóstoles se rehusaron a sacrificar la oración y la palabra por el servicio a las mesas. Ahí está el secreto de santificar la oración. La iglesia de los Hechos permaneció 10 días hasta ser lleno del Espíritu Santo. Ahí está el secreto del poder y la unción del Espíritu Santo en una iglesia que prevalece. Pablo decía que él oraba en lenguas más que todos vosotros. Ahí está el secreto de la oración en el Espíritu y la oración, o sea, la oración en lenguas. También Cristo nos enseñaba que había que orar sin desmayar. También Esther convocó a oración y ayuno para preservar a su pueblo de una extinción masiva. También Daniel y sus compañeros oraron para que Dios diera la respuesta del sueño del rey y así mucha gente no murió. Ahí está el secreto, la oración que busca la inteligencia del secreto de Dios. Tenemos que entrar a su secreto. Esther nos traía el secreto de la oración apasionada. Nehemías rodeado de enemigos y con todo el pueblo oraron y Dios oyó y la obra de Dios no cesó, la obra de Dios se hizo. En los Hechos la iglesia oró por más denuedo y pasión para que se predicara la palabra y que las señales siguieran a la proclamación de la palabra. Ahí está el secreto de los Hechos en el Nuevo Testamento. Amén. Ahora ya para la última pregunta, ¿cuáles serían los elementos básicos de la oración? Sí, es muy importante para tener esa capacidad de resistir y de deleitarnos en oración, porque la oración no debe ser una penitencia, debe ser un deleite. No debe ser algo forzado, tiene que ser motivado por amor. Y para que la oración tenga variedad, hay muchas formas de entrar en la presencia del Señor. Como decía el pastor Vázquez, hay la oración con el entendimiento, la oración en el espíritu. Pablo oraba en lenguas, dice más que todos.
Pablo también oraba con gemidos indecibles. Hay diversidad de tipos de oraciones, pero los elementos básicos de una oración para que tenga quizás una dinámica, para que sea una cosa dulce, algo maravilloso, para poder sobrevivir a la presión del trabajo o de las actividades, o también a la tentación del entretenimiento en este mundo. Entonces la oración tiene que tener ciertos elementos. Por ejemplo, la adoración, para empezar. Empezamos adorando a Dios por lo que Él es, ¿no? Le adoramos por lo que Él es. Él es santo, Él es sublime, Él es majestuoso. No podemos entrar de frente a pedirle. Le adoramos por lo que significa Él para nosotros, ¿no? Es bueno, misericordioso. Y luego hay una parte que se llama la confesión, porque necesitamos ser limpios. Y tenemos la propiciación en Cristo. Dice el apóstol Juan, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mucha gente ya no ora porque se sienten sucios. Es que nadie va a Dios por mérito. Vamos por necesidad. Y tenemos el altar de la propiciación, que es Jesucristo, que es su sangre que nos limpia todo pecado. Después que pedimos perdón, tenemos que recibir ese perdón, aceptarlo en nuestras vidas, ¿no? Y luego comenzar a agradecerle. Viene un tiempo de acción de gracias en la cual podemos incluir alabanza. No sé si le ha pasado al pastor Vázquez, pero a mí en ciertas oportunidades no ha habido ya palabras y el Espíritu Santo me ha traído un coro, ¿no? Hace unas semanas le dije a Dios, no tengo palabras, pero tengo un coro para cantarte, le dije a Dios, ¿no? Y le comencé a cantar, al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida solo a Él hasta el día en que tenga que partir. Y cuando llega el estribillo dice, he peleado la batalla, oh Señor, y terminé de cantar, estaba llorando, quebrantado, vino nuevas lenguas. O sea, la oración es dinámica, ¿no? Pero empieza con la adoración, luego la confesión, viene la acción de gracias después, pero incluyendo mucha alabanza. Dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y ahí ya puedo comenzar a pedirle a Dios. A Él le encanta que le pidamos, ¿no? Libre de egoísmo, pedirle por cosas urgentes, según la Biblia, pedirle con toda confianza. Como decía el pastor Vázquez, la oración tiene como base sentir que tenemos un Padre. Y ese Padre es el que quiere que le pidamos. A mí me encanta, siempre me ha encantado a ti, Moisés, Enrique, darte cosas. Cada vez que me has pedido, yo siempre he estado listo para darte. Y cuando no he podido darte, me sentí un poco frustrado. Pero tenemos un Padre que tiene todo, que lo puede todo y que lo sabe todo, ¿no? Luego de pedirle, proclamar sus promesas. Señor, yo confío en tu promesa, ¿no? Y allí estar en esa alabanza. Para mí, estos son los elementos básicos de una oración para... Y es dinámico, ¿no? Dios puede hacer muchas cosas de una manera diferente también. Pastor Vázquez, ¿cuál es su aporte? Bueno, Dios Hijo nos dijo, vosotros pues oraréis así. Y ahí está lo básico, ¿no? Que la oración es una relación afectiva. Dice Dios que nosotros somos hijos muy amados. Bueno, porque nos mira, a nosotros nos mira a través de su Hijo. Él mira en cada pecador arrepentido, renacido, ya mira una nueva criatura a la imagen de su Hijo. Y por lo tanto somos hijos o hijas muy amados de Dios. Tenemos, la oración que Él nos enseñó comienza haciendo hincapié de que es una relación afectiva. Padre nuestro, my daddy, papacito, daddy en inglés, Abba. Papito. Eso es lo que significa el comienzo de la oración que Cristo está diciendo. Padre mío, Padre nuestro. Qué hermosa relación. Que el pecado no deba nunca hacerse más gloriosa de robarle a cada hijo o hija de Dios su placer y su privilegio de decirle papito, porque hay poder en la sangre de Cristo para limpiarnos de toda maldad. Debemos, como usted decía, debe haber confesión. Si es que alguien ha cedido a la tentación, luego ponerlo bajo la confesión y el arrepentimiento y el perdón está provisto. Luego reconocemos su santidad, que no es un Padre cualquiera, es el Padre de la gloria. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, dice, ¿no? Y luego a pedirles que se venga su reino, que deseamos, añoramos, apasionadamente deseamos que ya no haya el reino de las tinieblas, sino el reino de Dios.
Y luego que se haga su voluntad en toda esta tierra, así como la está haciendo en el cielo. También a pedirle por el pan que nos sustenta, el pan material. En las primeras 3 partes de la oración está la dimensión espiritual con él. La segunda es la relación de lo material, de las finanzas, porque para muchos el pan significa que tengan un buen negocio, que hayan vendido para poder tener el pan. El pan nuestro, qué bonita dependencia, el pan nuestro de cada día. O sea que el Señor, así como hacía llover el maná todos los días, estaba enseñando de que Él quiere ser nuestro proveedor diario. No debemos, por eso Él dice, no os preocupéis del día de mañana, Él cada día traerá su afán. Nos desesperamos, perdemos sueño pensando en el mañana y el Señor cuida el mañana, el pan nuestro de cada día. Y luego dice que nos perdone la reconciliación de nuestras deudas y asimismo la relación horizontal, que nosotros podamos estar al pie de su presencia perdonando las ofensas de otros. A veces la que más cuesta es recordarnos que tenemos que perdonar a los que están ahí con nosotros. Amén. Y luego reconocer que asimismo nosotros tenemos también el papel de hijos amados que seguimos perdonando en la comunión con Dios. Luego a ser librados de la tentación. Satanás no puede acercarse a los hijos de Dios sin antes pedir permiso. Y si usted ora esa oración, Satanás no va a poder conseguir permiso. Qué bonito, qué bonita llave nos deja el Señor. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que trae el mal? El mundo, la carne, el diablo. Pero si no oramos, el Señor nos cubre. Y también dice a reconocer que de Él es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ahí está la alabanza, como decía usted. Ahí está la clave vital de cómo orar en una relación íntima con el Señor. Gracias, Pastor Vázquez. Ha sido una gran bendición tenerlo con nosotros y nosotros estamos seguros de que este programa va a llegar a muchas vidas. Quisiera, Moisés, que hagas tu resumen de esta conversación, a ver si lo puedes hacer. Muy bien, sí. Los principales impedimentos para no prevalecer en la oración son básicamente la falta de fe, un corazón que no decidió perdonar y la falta de decisión para permanecer firmes hasta ver la gloria de Dios. Una oración llena de fe, que busca la voluntad de Dios, que tiene hambre de Dios, que ha perdonado, que busca el arrepentimiento y que permanece en el Señor. Es una oración que permanecerá y que pueda prevalecer. Muchas gracias, Moisés. Pastor Vázquez, su palabra para despedirnos. En un minuto, en un minuto. Que si se levantaran más intercesores. Todos quieren predicar, todos quieren el púlpito, pero muy pocos quieren ir a las rodillas. Ese es mi último llamado a la gran audiencia. Busque, como dice el canto, no hay lugar más alto que estar a sus pies. Amén. Moisés, una palabra final. ¿Qué te pareció el tema? Muy interesante, como dice la palabra del Señor, que debemos orar sin cesar. Hay poder en la oración. La presencia de Dios es lo más importante, como decía el hermano Daniel Vázquez, y es la manera en que podemos cambiar, ser transformados y ser guiados por Dios. Este fue tu programa Que Hable la Biblia. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Muchas gracias. Dios le bendiga.